Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy estoy con una gran amiga, Melissa Quintana. Ella es mexicana, de hecho es una implementadora y apasionada de Lean Construction. De hecho, ahora, bueno, en su último trabajo está en Hermosillo. Tuve la suerte de verla nuevamente en el congreso del CLIC del año pasado. Creo que fue por noviembre, ¿no es cierto? Claro, fue casi para el día de mi cumpleaños, Sí. ¿no? Para el 11 de noviembre que estuvimos ahí. Sí. Sí, que pudimos celebrar un poquito y de hecho, ella tuvo una exposición bastante buena de Last Planner 2.0, así que la fastidié desde ese momento para poder, nada, que ella nos pueda comentar sobre, digamos, la teoría de que ella implementa en las planners, de lo que ha podido leer y básicamente lo que está implementando. De hecho, ella tiene ya 10 años implementando las planners, en general modelos de productividad en muchos proyectos. Y nada, Melissa, muchas gracias por estar acá conmigo hoy día y no sé si quieres comentar algo más sobre ti y de repente que puedas arrancar con tu presentación, con lo que te había comentado, que si nos podías, eh, nada, proyectar con lo que tienes. Perfecto, pues primero que nada a ti, César, muchísimas gracias por la implementación. Encantada yo de poder tener este espacio, de poder compartir con ustedes un poquito más de este tema de lo que es el sistema de Last Planner 2.0. A lo mejor no voy a ahondar ahorita mucho en el sistema de Last Planner normal, regular. Yo creo que a lo mejor ya lo conocen, ya lo han escuchado. Entonces, me voy a permitir por ahí proyectar un poco mi pantalla para tener un guión y platicarles un poquito más. Genial. Platicándoles un poquito más sobre todo de este sistema, como bien comentaba César, es algo en lo que he tenido la oportunidad de poder estar ahí en primera línea, no frontliner, hacerlo a varios niveles y la verdad es algo que yo le he encontrado bastante valor y sobre todo que ha ido creciendo con él, ¿no? Entonces sí creo que pues, puedo por aportarles por ahí algunas vivencias y sobre todo este tema de las Planner 2.0. Creo que les quiero platicar primero cómo llegué a él, ¿no? Era algo que les iba a comentar un poquito más adelante, pero antes de entrar en lleno, yo conocía sistemas tradicionales de control, ¿no? Los sistemas que conocemos del PMI principalmente, de la administración de proyectos. Yo siempre estuve guiada por el tema de la administración del proyecto y siempre fue el área que a mí más me gustó, ¿no? Para mí más tangible de poder realmente visualizar el conjunto. Conociendo todo este marco, vengo a conocer el marco ágil de Lean. Me encanta, lo aplicamos, vemos resultados, sobre todo yo siempre comento que el Last Planner System es como la punta del iceberg porque es lo más escandaloso, porque es lo primero que se ve y tanto se ven resultados y se ve como las personas vamos al proyecto y lo podemos ver. Entonces, si algún día alguien de los que está aquí no ha implementado todavía ningún elemento o herramienta o metodología del marco de Lean Construction, empezar con Last Planner es lo más sencillo y lo que va a ver que va a hacer más ruido. Sin embargo, en un inicio deja una sensación de que falta algo para realmente poder controlar el proyecto, y perdonen la redundancia de la palabra, pero para que te pueda dar a ti un esquema completo de cómo está el proyecto. Entonces tú dices, bueno, controlo muy bien la producción, al final son controles de producción, pero ¿cómo está mi proyecto completo? Entonces empiezas a hacer híbridos entre distintos sistemas de administración, de planeación de proyectos, y pues como quiera, pues ahí vas haciendo amalgamas entre uno y otro. Y ya era una idea que yo traía en mi cabeza desde hace 3 o 4 años que decía, me encanta la fiabilidad, me encanta el flujo de trabajo, me encanta la colaboración, pero falta conectar los conceptos completos. En eso, en el 2019, empiezan 2020, discúlpenme, ya estamos en el 22, 2020, empiezan a anunciar precisamente en los congresos de Lean Construction que va a haber una actualización del sistema de Last Planner 2.0. Y desde ahí empiezan a comentar el sistema de controles de proyectos. Desde ahí, ganchada y buscando en cualquier momento cuando saliera la nueva tesina, la nueva publicación, que en un momento más, igual, cuando les esté compartiendo las imágenes, por ahí hay una liga donde completamente gratuito ustedes pueden descargar el paper completo Genial. de la actualización del sistema de las Planner 2.0. Está en inglés todavía, es bastante reciente, salió el año pasado, pero pues por ahí pueden leer un poquito más al respecto, ¿no? Entonces, hay muchísimos más temas que involucra el sistema de Last Planner 2.0, pero una de las cosas que realmente atrapó mi atención y creo que de la mayoría de los colaboradores con los que he estado a lo largo del tiempo fue ese tema de poder tener una percepción integral del proyecto.
Entonces, viene a dar respuesta a algo que muchísimas personas en alguna vez me han dicho, oye, ¿y qué tal si mi PPC está excelente? Pero pues aún así mi proyecto no está saliendo. ¿Qué me está pasando? Entonces, pues bueno, esto viene a dar respuesta con qué es lo que te está pasando y realmente poder medirlo. Los números no mienten. Entonces, me voy a permitir por ahí proyectar mi pantalla. Por favor. Perfecto. Creo que por aquí ya la están viendo. Sí, se ve, genial. Perfectísimo. Bueno, este es lo que les comentaba. Entonces, igual directamente desde la página de Berkeley, ahí pueden buscarlo. Es 2020 Benchmark for the New Last Planner System, Last Planner 2.0. Briefing, o les doy un poquito una introducción de todos los temas que tienen que ver con las variaciones que hay del sistema de Last Planner normal con el Last Planner 2.0. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué viene? ¿Qué más hay para mí? ¿Qué más tiene el Last Planner que ofrecernos? Entonces, primero es el tema de que nosotros cuando empezamos con el sistema de Last Planner original, si recuerdan, tenemos las 5 conversaciones básicas, donde las 5 conversaciones básicas, pues empezamos desde el Master Plan, luego ya de ahí nos vamos al Phase Planning o la planeación por fases, luego planeación horizonte o el 6-week look ahead, y luego ya nos vamos al Weekly Work Plan o el plan semanal, y luego ya nos vamos al aprendizaje. Empezamos a ver que el planning o la planeación, jalando desde el cliente, teniendo las actividades listas justo a tiempo, empiezan desde la planeación por fases. ¿Qué definen las fases? Los hitos. Muchas veces estos hitos están estructurados de una forma muy concisa que no nos permiten maniobrar con ellos, y desde ahí empezamos a ver afectaciones en la forma en cómo seguimos nuestro proyecto. Entonces, seguir ese lineamiento de hitos principales a veces no transmite lo más óptimo para el proyecto, no libera los trabajos correctos, no se dan los trabajos correctos y simplemente nos estamos yendo por los hitos preestablecidos desde un inicio en un programa maestro. Entonces, en el sistema de Last Planner 2.0 empezamos a decir, vamos a analizar y hacer un pool del proyecto entero. Vamos a analizar el sistema de hitos en conjunto, desde la parte de preconstrucción, donde tenemos todas nuestras fases de procuración, nuestras fases de diseño, y ya obviamente nuestra parte de ejecución de proyecto, y se hace un análisis integral donde vamos a hacerle un challenge o vamos a retar estos hitos para visualizar que realmente fluyan como deben de fluir y realmente liberen el trabajo. Entonces, esa es la primera variación que vamos a ver. La segunda, en el sistema de Last Planner regular, no metíamos todavía Last Planner en diseño. Sí que teníamos un Lean Design, diseño esbelto, y presentaban herramientas para diseño esbelto, pero no se manejaba el tema de Last Planner como tal. ¿Por qué? Porque pues, resulta que el diseño es un proceso iterativo y no es como el proceso de construcción, que es lineal, que es muy sencillo darle seguimiento. Y eso a veces como nos causa un poquito de ruido, ¿no? A veces se nos hace complicado. Bueno, ya en el sistema de Last Planner 2.0 se nos muestran ciertas herramientas, aunados como el Scrum dentro del diseño o Sprint Planning, involucrados con un Last Planner en diseño. Recordando, el Last Planner es hacer compromisos confiables, el poder realmente determinar qué es lo que se necesita. De ahí partimos de diseño. No tanto es el que no se tenga un compromiso confiable del diseñador, sino qué es lo que se necesita del proyecto. Tener esa comunicación para generar no únicamente los compromisos, sino definir cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades, y ya establecer ahora sí una línea de seguimiento que va desde las 5 conversaciones que tenemos de Last Planner, y establecer niveles de compromiso, establecer porcentajes de cumplimiento, establecer causas de no cumplimiento. Entonces ya nos mete un poquito a tener un sistema confiable en el sistema de diseño. La tercera variación que vemos es que en el Last Planner 1.0 no tenemos un WBS especificado o Work Breakdown Structure. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos dan o no nos aconsejan alguna estructura predeterminada para trabajar. Entonces nosotros podemos hacer una estructura de trabajos que venga desde la ejecución del proyecto, desde un modelo de costos, desde un modelo de espacio. Entonces lo vamos estructurando como a nosotros nos parezca la mejor opción. Ya en el sistema Last Planner 2.0 nos ofrece principalmente 2 tipos de planeación o estructuración de trabajos que ya toman en cuenta el espacio. Entonces, podemos partir desde el Tag Planning, que muchos de ustedes ya lo han escuchado, o irnos desde líneas de balance.
donde ya vamos visualizando los trabajos y otra vez con espacios, ¿no? Entonces ya usamos los buffers o los amortiguadores de capacidad para lo que es el TAC, o ya hablamos a lo mejor de usar buffers o amortiguadores, discúlpenme, de tiempo en lo que son las líneas de balance. Ya nos da una estructura para poder desde un inicio plantar nuestros paquetes de trabajo de manera óptima. Entonces ahí va otro. El cuarto, que es el que precisamente voy a ahondar un poquito más el día de hoy, que les platicaba de todo este esquema de control, son las métricas. Las métricas que nos presenta el Last Planner 1.0, pues básicamente es el PPC y el CNC, que es el porcentaje de plan completado y las causas de no cumplimiento, y están enfocadas en mejorar la planeación, la producción, pero no el proyecto completo. Entonces el Last Planner 2.0 ya indica y ya coloca métricas para controlar todo el proyecto. Y en el sistema de Last Planner 1.0, pues no se especifican métodos de fallas de aprendizaje. En el 1, discúlpenme, y ya en el 2 ya nos dan algunos procesos o algunas guías para poder ya realmente generar un proceso que nos permita aprender de las fallas, asignando los roles y las responsabilidades. Entonces, esas son las variaciones que ustedes van a ver, esas son las variaciones que pueden encontrar dentro de la publicación, que es básicamente pues una mejora del esquema presentado en el 94, entonces ya vamos del 94, todo el aprendizaje que se ha dado en estos años dan a una mejor versión de este sistema de Last Planner que se publicó precisamente el año pasado. De hecho, Melissa, te corto un minuto. Hay varias cosas que con lo que mencionas, creo yo, digamos que desde este año, del 94, creo que esto que estás comentando y esta actualización de cierta manera más formal, justamente lleva a aterrizar muchas cosas que, como dices, nos venían haciendo ruido mucho tiempo, ¿no? Como que faltaba algo, ¿no? O sea, como que algo no estaba en lo que veíamos de ese tiempo. Y claro, por ejemplo, estos temas de preconstrucción, de ahondar más en el diseño, donde ahora sabemos que sí, pues, ¿no? De tratar de linkear el diseño y la construcción en conjunto, es donde está mucha la potencia de nuestra industria. Y bueno, y tener estos indicadores o estos KPIs de control que hacen sentido, porque como dices, pues podías tener un PPC del 100% toda la obra y al final entregar la obra 3 meses después, ¿no? Correcto. Exacto, ¿no? Y ahí es donde nos decían que puede llegar, oye, Melissa, y estamos implementando Lean, tenemos un PPC al 100, ¿y por qué seguimos sin cumplir con nuestros objetivos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿En dónde está el problema? Y damos respuestas, pero son respuestas que parecen sacadas de una Biblia, ¿no? Es que si la terracería, que si la estructura, que si se complicó, cuando realmente estás viendo un caso de un proyecto y no estamos analizando en el fondo de por qué, aún y teniendo un buen PPC, no se pudieron cumplir las expectativas del proyecto. Algo que pudiera ser pudiéramos visualizar para todos los proyectos como tal. Entonces, ya nos deja esta sensación, esa tranquilidad de el PPC es una de las herramientas que nos va a ayudar. Y ¿sabes qué? Esa también responde a, híjole, no, yo creo que me voy a ir a eso más adelante. Pero les dejo abierta la pregunta por la intriga. Que me han preguntado bastantes veces, ¿cuáles son los rangos de PPC que consideras aceptables? ¿O cuál es el nivel de rango de PPC que deberíamos de tener? ¿Deberíamos de estar menos de 80 y más de 70, más de 70 y menos de 90? Entonces, se los dejo, piénsenlo y más adelante les digo, no la respuesta correcta que yo pienso, sino la que he rebotado con bastantes colegas, e inclusive precisamente ya ahorita que se nos aclara en las preguntas frecuentes del sistema de Last Planner 2.0, ¿no? Entonces ahí textualmente esta duda que traemos se nos aclara puntualmente. Perfecto. Dale, Melissa. Entonces, genial. Perfecto. Entonces platicaba, ¿no? Son 5 elementos: definición del proyecto entero, instrucciones de Last Planner en diseño, modelos de planeación basadas en ubicación-espacio, procesos para guiar el aprendizaje de las fallas y las métricas para controlar el proyecto. Entonces me voy a meter un poquito más ahí. ¿Qué métricas vamos a ver?
Vamos a ver una de las primeras métricas nuevas que aparece es el milestone variance o la variación por hitos. Ahora sí, como les comento que esto es muy reciente, apenas se publicó el año pasado, todavía no tenemos la traducción como tal, entonces llamémoslo por su nomenclatura en inglés, que sería variación de hitos, VH, si quisiéramos ponerle un nombre que todavía no está bautizado como tal en una traducción oficial, pero es milestone variance o MV. Esto es para la validación y conceptualización de todo el proyecto. También lo podemos ver dentro de las etapas de construcción, en las etapas de diseño y en las etapas de comisionamiento y puesta en marcha. Aparece otro indicador que se llama Commitment Level o nivel de compromiso. Igual, esta aparece desde la construcción, diseño y comisionamiento. Y luego tenemos otra por ahí que es el porcentaje requerido completado o Percent Required Complete, que igual aparece desde diseño, construcción y comisionamiento. Entonces, todos estos elementos, si se fijan, reitero, aparecen en todas las fases de nuestro proyecto y toda la vida de nuestro proyecto. Hay algunos más que vamos a ver por ahí en la etapa de construcción, pero primero quería andar en todos aquellos que aparecen desde, como dicen, de creep to crate, desde la cuna hasta la muerte, ¿no? O sea, todo completo de la vida del proyecto. Entonces, esto fue lo que yo les platicaba en un inicio, cómo partíamos, ¿no? Desde cuándo fue creado el sistema de las Planner y nos dejaba a lo mejor esta sensación de que algo faltaba. Entonces, a respuesta a eso, nacen estos controles de proyecto. Lo que nosotros conocíamos eran controles de producción. Entonces, vamos a hablar que este PPC y este CNC nos da un control de la producción, pero nos falta tener un control de proyecto integral. ¿Cuál es el objetivo del control del proyecto? Si recuerdan, administración básica de proyectos, tenemos 5 etapas en la vida de un proyecto donde empieza el inicio, la planeación, el control, la ejecución y el cierre. O sea, el control siempre ha sido parte integral de cualquier proyecto, de cualquier esquema básico de administración, de cualquier tipo de proyectos desde el inicio de los tiempos. Entonces, partimos con ¿qué control? Control de proyecto cuyo objetivo es alinear los objetivos de costo y de planeación monitoreando el proceso. Entonces es bien importante no perderlos de vista y no nada más visualizarlos de inicio y de final, que es lo que sucede recurrentemente. Entonces, si lo contrastamos con el control de producción, que son los esquemas que nosotros conocemos, aquí sí vamos visualizando cuál es nuestro objetivo final, a dónde queremos llegar, cuál es, o visualizándonos hasta la terminación del proyecto desde todos sus esquemas y desde todos sus pilares, no únicamente en el pilar ejecutivo o de ejecución de proyecto, sino de ejecuciones, de costos, de calidad, todo el contexto que queremos lograr dentro de nuestro proyecto. Y en caso de que no se logre, porque como bien comentábamos en un inicio, estamos en un negocio indudablemente variable, indudablemente complejo, nada es igual, nada es lo mismo, nos vemos afectados por improductividades, nos vemos afectados por bastantes elementos que pueden hacer que varíe el proceso que estamos llevando. Entonces, inevitablemente se requiere visualizar rutas alternas para poder completar el proyecto como debiese de ser. De hecho, uno de los elementos principales, y me regreso un poco cuando decía que es jalar desde los hitos o empezar el pool planning desde el master plan o desde los hitos, es precisamente para generar también varias rutas de cómo lograr el fin del proyecto y tener un escenario A, un escenario B y un escenario C. Para que en el momento que en el escenario A no suceda, no estemos en ese momento apagando incendios como regularmente sucede y programando planes de reestructuración, tratando de regresar al programa inicial o al plan inicial que pues ya quedó obsoleto desde hace muchísimo tiempo porque hubo una variación importante en la conceptualización del proyecto. Hablemos desde órdenes de cambio, desde órdenes de tiempo de cambio, desde situaciones complejas que se encuentran ya dentro de la construcción. Entonces, eso cambia la concepción del proyecto desde un inicio. Y si no nos tomamos el tiempo de analizar cuáles son los posibles escenarios desde la etapa de análisis de riesgos, con la que empezamos en un proyecto, si analizamos riesgos, dentro de ese análisis de riesgos debe de entrar en nuestro checklist de análisis de riesgos, no únicamente cómo mitigar los riesgos, sino cuáles van a ser los planes alternos en dado caso que ocurrieran los riesgos más probables. Esta es otra de las actualizaciones que se dan, que es bastante recomendable y muy pocas veces tenemos la práctica de hacerlo o nos damos el tiempo para no únicamente analizarlo
riesgos, sino generar los escenarios bien pensados, bien planeados y bien planteados de las posibles variaciones que se pueden. Entonces van a decir, pues bueno, Melissa, ¿qué ocupo? ¿No? Control, producción, me voy con los de control, me voy con los de producción, ¿qué ocupo? Me encanta esta imagen porque los ocupan a los dos. Imagínense que nada más estar trabajando con controles de proyecto es manejar únicamente con el retrovisor, que es para ver qué hicimos, y manejar con el tablero donde estamos viendo la velocidad y la ruta y los kilómetros faltantes. Entonces, ¿qué pasa si se nos atraviesa un carro? ¿Qué pasa si nos atraviesa una piedra? ¿Qué tal si se nos pasa y nos atraviesa una vaca? Ahí quedó. Ahí se acabó el proyecto. Ahí van a cambiar completamente lo que veníamos haciendo y lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué pasa si por el contrario únicamente manejamos con los controles de producción? Es únicamente manejar con la ventana del auto. No estamos viendo cuál es la distancia que llevamos recorridos, cuánto tiempo nos tardamos en llevar esa distancia, cuánta gasolina nos queda, cuántos kilómetros nos faltan, a qué velocidad vamos. Entonces, pues no podemos realmente garantizar llegar a un punto o no llegar a un punto. Entonces, ¿con qué manejan? Pues obviamente manejan con la ventana, manejan con el retrovisor, manejan con los controles del tablero. Eso es lo que ocupamos igual para un proyecto. Para llevar del lado A al lado B, tanto necesitamos que ver lo que está pasando en sitio, como lo que pasó, como lo que va a pasar. Las tres cosas son necesarias. Entonces, ahora sí ya me meto un poquito más a las métricas que existen. Entonces, para conocer el estado del proyecto conforme a sus objetivos, vamos a ver que tenemos el Milestone Variance, que les comentaba ya, MV, que ahorita les voy a platicar un poquito más de qué es esa. El porcentaje requerido completado. Y ya cuando hablamos del estado y la sanidad de la planeación, y me encanta esa palabra, sanidad de la planeación. ¿Qué tan sano es lo que estamos planeando? Planeamos bien bonito, se cumplen o no se cumplen nuestros planes, pero son planes sanos, son planes que realmente están alineados con los objetivos del proyecto. Son planes que no están segregados unos con otros. Muchas veces pensamos, hay segregaciones entre las diferentes áreas de un proyecto constructivo, compras, diseño, calidad, seguridad, ejecución. Sí, pero muchísimas veces, inclusive dentro de los mismos planes de ejecución, hay segregaciones. Hay diferentes planes que no van alineados con el objetivo del proyecto completo. Entonces, hay que visualizar que realmente tengamos una sanidad en nuestra planeación. Ahí es donde aparecen los otros tres elementos que les comentaba que no veíamos en un inicio, que aparecen ya en la parte constructiva, que es el Task Made Ready, o las cantidades de actividades hechas listas, o puestas listas, o que las que tenemos listas. Task Anticipated, que son todas las tareas que nosotros pudimos anticipar, y la frecuencia de las fallas. Esa frecuencia de las fallas es lo que nos va a ayudar al tema del aprendizaje de las causas de no cumplimiento. Entonces, partimos para presentárselas un poquito. Igual a lo mejor ahorita no me voy a meter mucho en el tema del cálculo. Si luego quieren que platiquemos del cálculo más adelante, con muchísimo gusto les explico el tema del cálculo. Pero creo que lo más importante es que aprendamos para qué sirven y qué nos indican esos números. Y sobre todo al final tengo una gráfica que van a decir, sí es cierto, tiene razón y me hace mucho sentido. El Milestone Variance es el cálculo más difícil que se van a encontrar. Es días menos o días más en los que se movió nuestro hito. Así de sencillo. No tiene mucha ciencia en cuanto numéricamente el cálculo, como les comentaba. Esto sí nada más es cuántos días se me mueve positivo, cuántos días negativo se me mueve nuestros hitos. Ahora, ¿por qué es importante llevarlo? Es muy importante llevarlo porque esto nos va a ir diciendo, y si bien milestones son las piedritas que nos van alineando un camino, esto nos va a estar diciendo qué tanto nuestro plan está siguiendo el camino que trazamos en un inicio. Para que esto realmente sea efectivo, lo más importante es la correcta detección de los hitos. Y les voy a decir en la práctica cuál es el error más común. Que partimos de los hitos únicamente contractuales. Es decir, si hablo de una nave, hablamos únicamente del edificio cerrado. Si hablo de un estacionamiento, hablo del estacionamiento cerrado. Si hablo de un edificio vertical, hablo de un sótano, nivel 1, nivel 2. Y de ahí partimos. Y esos son los hitos que manejamos y de ahí agarramos un pool. ¿Qué es un hito? Un hito va a ser toda aquella actividad que tenga una repercusión para cualquiera de los stakeholders. ¿Qué era un stakeholder? Cualquier interesado en el proyecto. ¿Qué quiere decir?
que si yo tengo un equipo, una manejadora que llegue el 27 de abril, el 27 de abril es un hito. Si la estructura me va a llegar el 15 de febrero porque ya se compró, porque es fecha inamovible, es un hito. Si tengo un tercero que va a entrar a hacer acabados o conexiones de IT, es un hito. Si tengo alguna libranza o alguna conexión que ya por medios gubernamentales ya está establecido la fecha, es un hito, porque todas estas variaciones nos van a afectar en nuestro proyecto. Entonces, el éxito del indicador de Milestone Variance no es calcularlo bien, ese cualquiera lo puede calcular, mi hija de 5 años lo puede calcular. Si termina el 5 de febrero y lo terminamos el 6, es -1. Es realmente tener una correcta detección de los hitos. No es únicamente inicio de proyecto y fin de proyecto, sino todos aquellos elementos importantes. Eso va a ser clave. De ahí vamos a partir. Ahora va el otro. Se llama PRC, que es como el PPC, pero de las actividades requeridas. Y entonces, este está muchísimo más sencillo. Si ya sabemos calcular el PPC, podemos calcular el PRC. ¿Cuál es la diferencia? Que hay que definir cuáles son las actividades del PRC. Y otra vez, por eso les digo que es tan importante la conceptualización. Porque si lo entendemos, los números es lo de menos. Bendito Dios existe Excel. Los números son lo de menos. Lo que necesitamos es que la información que esté introducida sea la correcta para que los números nos digan lo correcto y para que nos hablen lo correcto. Entonces, ¿cuál es el PRC? Van a ser aquellas actividades requeridas que fueron cumplidas. Entonces, para eso necesitamos saber cuáles son las actividades requeridas. ¿Y cuáles van a ser las actividades requeridas? Las que me van a mover mis hitos, las que van a afectar el milestone variance. Entonces, todas aquellas tareas que resulten en una variación negativa del MV o del milestone variance son tareas requeridas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las tareas requeridas están en la ruta crítica del proyecto, porque nos van a mover algunos de los hitos que no necesariamente están dentro de la ruta crítica del proyecto. Sin embargo, obviamente, todas las tareas críticas van a ser tareas requeridas. Las tareas requeridas van a ser aquellas que están en la ruta crítica y en la ruta crítica de los subproyectos o las rutas críticas alternas. A ver, ¿qué quiere decir con eso? A lo mejor ahí fui muy técnica. Lo que quiero decir es que si ya sabemos que la ruta crítica son aquellas actividades que tienen holgura igual a 0, cuando alguna de estas actividades cambia sus duraciones, viene una segunda ruta crítica o una tercera ruta crítica donde hay ciertas actividades o ciertos pilares que también me van a poder mover el final del proyecto o impactar directamente el inicio de otra actividad porque no tenemos holgura libre. Entonces, esto es lo importante, o esto es lo que tenemos que saber identificar, que aquella tarea requerida va a ser aquella que nos va a afectar directamente cualquiera de los hitos que ya previamente definimos. Commitment level, me encanta porque aquí les voy a dar la respuesta que yo les comentaba antes del PPC. ¿Cuál es el PPC correcto? El PPC correcto es 100. Es 100. Y debemos de tener 100. Siempre debemos de tener 100. Estamos buscando el 100. Y entonces aquí es donde viene. Pues claro, pero es que si me dan 100 es porque me están eligiendo actividades que son muy sencillas. O están poniéndome menos productividad. Entonces, si hagan de cuenta que están utilizando sus mismos amortiguadores. Entonces, si ellos saben que pueden producir 5, me dicen que producen 4 por cualquier cosa, realmente están produciendo 5, pero se van a lo seguro. Y mi PPC es de 100. Por eso no debemos de pedirles un PPC de 100, por eso debemos de pedirles un PPC 80. Desde ahí hay una mala comunicación. Desde ahí no estamos cumpliendo los principios de las planners, desde ahí no estamos siendo claros con lo que pedimos. Pedimos que sean claros con lo que nos van a entregar, pero no estamos siendo claros con lo que estamos pidiendo. Porque les estamos pidiendo de más, esperando que se dé un poquito menos, o ellos mismos están dando de más sabiendo que pueden cumplir un poquito menos. Entonces, entra este nuevo indicador o este indicador en comparación o este indicador en contraste que me va a ayudar a nivelar mi PPC. Entonces, el commitment level es la cantidad de actividades requeridas que están siendo programadas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como equipo de ejecución de proyecto, que sabemos las metas que se requieren, vamos a definir cuál es la meta que nuestro proyecto requiere, cuál es el rendimiento que nuestro proyecto requiere. Y luego ya rebotamos con nuestro equipo de contratistas, obteniendo un compromiso confiable, cuál es el avance que puede tener real. Efectivamente, nuestro PPC se va a evaluar con el compromiso real.
Pero nuestro commitment level va a ser la variación entre lo que él se está comprometiendo con lo que mi proyecto requiere. De esta forma, yo puedo garantizar que si tengo un PPC muy alto y un CLC muy bajo, efectivamente no se están identificando las tareas críticas, no se están asignando las tareas críticas, o el contratista no se está comprometiendo, o nuestro personal directo de campo no se está comprometiendo a realizar la cantidad de actividades que el proyecto exige. Por ende, hay que tomar cartas en el asunto. Y entonces, esta promesa o este plan confiable ya no es rentable para mi proyecto o para los objetivos de mi proyecto. Por ende, necesito tomar acciones. Recuerden qué es lo que nos dan los indicadores. Herramientas para una toma efectiva de decisiones y que nos ayuden otra vez a identificar la sanidad de nuestra planeación. Un PPC de 100 y un CL de 50 está diciéndonos que efectivamente o no estamos asignándonos las tareas críticas o no sabemos cuáles son las tareas críticas o simplemente estamos usando amortiguadores nosotros mismos para nuestra planeación. Me voy al Task Made Ready. El Task Made Ready nos va a evaluar la habilidad de identificar y liberar las restricciones. Alguna vez alguien me dijo hace unos años que el éxito de cualquier proyecto es nuestra capacidad de identificar y liberar restricciones oportunamente. Y yo estoy convencida de eso, porque si nosotros vamos con cualquier persona y le decimos que ocupas de llegar del punto A para el punto B y te dice, ocupo estas 5 cosas o estas 7 cosas y son constantes, la persona va a llegar del punto A al punto B, porque está en el interés de todos. Sin embargo, se va a encontrar piedras en el camino que va a hacer que no llegue del punto A al punto B en el tiempo que fue comentado. Si nosotros pudiésemos identificar cuáles son las piedras que van a salir y las quitamos, efectivamente esta persona va a llegar del punto A al punto B en el tiempo que fue decidido, con la calidad, con todos los elementos que fueron decididos, porque ya todas estas condiciones fueron dadas, porque no hubo piedras en el camino para poder lograr llegar del punto A al punto B. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esa identificación de si realmente estamos haciendo una buena detección de restricciones? Y aquí también me voy mucho, fíjate, César, recuerdo muchísimo la presentación que hiciste tú acerca de un escenario que te llamaba muchísimo la atención, donde teníamos en la semana 1 o en la semana 2, 6, 7, 8 restricciones, y nos íbamos a la sexta semana y tenías una restricción y tú decías, para mí eso es un foco rojo. Efectivamente. Entonces, aquí no está habiendo no solamente una correcta liberación de las restricciones, o probablemente se liberaron todas las restricciones, sino hay una inadecuada detección de restricciones. Porque estas 6 o 7 restricciones que están en la semana 1 debieron de ser detectadas hace 5 o 6 semanas. ¿O por qué no se dieron? ¿O por qué no las estamos detectando? ¿O qué? ¿En dónde nos está fallando ese proceso? Entonces, de tal manera que nosotros vamos a tener las actividades listas para cuando necesitan ejecutarse. Y ahora sí ya me voy a Task Anticipated. Task Anticipated es la forma de evaluar que realmente estemos siguiendo nuestra planeación horizonte o nuestro ciclo KG. Eso es. Porque podemos tener una planeación horizonte a 6 semanas, a 5 semanas, a 4 semanas, excelente, pero si nada más estamos pateando y nos volvemos expertos en la reprogramación, y luego nosotros utilizamos efectivamente nuestra planeación horizonte para hacer una detección efectiva de restricciones, liberamos restricciones, sin embargo, la ruta que estamos llevando, la forma que estamos ejecutando el proyecto y los rendimientos que estamos teniendo en proyecto y la logística que estamos llevando en proyecto nos está llevando para que no se siga esta planeación horizonte. Entonces, ¿cuál fue el uso de esta planeación horizonte? ¿O esta planeación horizonte es real? ¿O es realmente lo que está sucediendo? ¿O es realmente lo que ocupamos para tener un flujo constante de trabajo? Entonces, esta se va a calcular visualizando. Si yo estoy en la semana 0, esta es la semana donde estoy planteando, donde apenas voy a planear, yo ya tengo una planeación horizonte donde me dice que en teoría voy a hacer la siguiente semana. Si yo cumplo con las actividades que voy a hacer esta semana, entonces pude anticipar mis actividades correctamente. Si yo estoy retrasando actividades, o están apareciendo aquí actividades que no tenían que estar, efectivamente yo no puedo anticipar cuál es el trabajo que se viene. ¿Y para qué me sirve anticipar el trabajo que se viene? Uno,
nuevamente, para saber si este desglose que hicimos en nuestra planeación horizonte es correcto. Porque recuerden, cuando partimos de la planeación por fases a la planeación, donde ya estemos a la planeación horizonte, desglosamos más las actividades. No la estoy haciendo correctamente. Y adicional a esto, las restricciones se detectan de esta planeación. Entonces, si no son actividades que yo voy a estar ejecutando o ejecutando en ese tiempo, no voy a estar liberando el trabajo correcto, porque no estoy identificando las restricciones de los trabajos correctos, de los trabajos que realmente van a ser ejecutados. Este es un poquito el tema del cálculo, donde les comenté que ahorita no me quiero meter mucho en eso, después con muchísimo gusto se los comento, pero básicamente nos dice cómo poder sacar las métricas del Task Anticipated y el Task Made Ready, que es una variación a través de lo que nosotros planeamos ejecutar por lo que estamos ejecutando. Y la frecuencia de las fallas de nuestros planes. Para esto necesitamos categorizar nuestras causas de no cumplimiento. A medida que nosotros categorizamos nuestras causas de no cumplimiento, podemos realmente hacer un proceso de cata o proceso de mejora continua para poder identificar qué fue lo que está causando que esto sea incidente o reincidente dentro de mi proyecto. Les puedo platicar un escenario en particular en lo que esto sucedió. Una vez teníamos un proyecto en una zona bastante caliente. Entonces, a lo mejor son cosas que la lógica nos dicta, pero como bien se dice a veces, el sentido común es el menos común de los sentidos. Era una zona bastante caliente y reincidentemente nuestra causa de no cumplimiento era mano de obra. Y el personal de nuestros subcontratistas renunciaba porque no quería trabajar en esa zona tan caliente y sobre todo en canícula o en esa época tan caliente del año. Reincidente. Después de tener más de 200 incidencias a lo largo del proyecto, después de unos 2 meses, pensamos y planteamos un escenario para cambiar los horarios de trabajo. Entonces, se cambió el esquema de trabajo, donde empezábamos a trabajar muy temprano, parábamos a la 1, se paraba de 1 a 3 de la tarde, o 3:30, porque realmente el calor era insoportable, y se continuaba de 4 a 8 de la noche. Con eso, se mitigó esta causa reincidente del no cumplimiento por mano de obra, y no era porque no era el rendimiento, sino porque las personas no querían laborar en esos ambientes de trabajo, y se iban se iban a otros lugares de trabajo. Entonces, con eso realmente se tomaron acciones para ver esta causa de no cumplimiento reincidente. Entonces, sí es importante categorizar para poder identificar cuáles serían las posibles soluciones. Y voy a cerrar con esta gráfica que les platiqué que les iba a poner, porque aquí nos da un entendimiento o les va a ayudar a entender un poco lo que yo les estaba comentando. Entonces, fíjense aquí cómo tenemos en naranja nuestro PPC altísimo, pero el commitment es muy bajo. Por ende, las actividades requeridas son bajísimas en este comportamiento del proyecto. Cuando empezamos a subir el nivel de commitment level de nuestro equipo de trabajo, inmediatamente se empiezan a subir las actividades requeridas. De tal forma que el porcentaje de actividades requeridas, aquí PRCO, es mayor al PPC. Quiere decir que estamos teniendo una planeación más efectiva, donde aquí fíjense la diferencia abrupta que había entre el PPC y las actividades requeridas. Es decir, que aquí nuestro equipo de trabajo seguía planeando muy fielmente actividades que no tenían que estar siendo planeadas, con rendimientos muy bajos, y simplemente se estaban enfocando en trabajo que no tenían que enfocarse. Donde ya nos empezamos a enfocar, probablemente en algunos casos vemos que nuestro PPC sí baja, pero tenemos un porcentaje muchísimo más alto de las actividades requeridas, porque ya estamos cumpliendo con lo que el proyecto requiere. Esta es una curva de aprendizaje de un proyecto y un escenario donde quisiéramos llegar. En este escenario donde vemos estos PPCs de 93, 97, pero estamos teniendo un 56, 50, 59 proyecto, pues obviamente vamos a ver aquí una planeación muy poco saludable del proyecto. Entonces, tener esa visualización nos va a realmente ayudar a entender el panorama completo del proyecto. Y pues bueno, esto es un poquito lo que les quería comentar, lo que les quería platicar. Déjame por ahí dejar de presentar mi pantalla. Y si se fijan, me emociona bastante, pero es un tema que para mí... No, genial, Melissa. De hecho, traté de no interrumpirte porque estaba bastante interesante lo que comentabas y justo me acordaba también que, bueno, en el congreso del año pasado, que fue en México, bueno,
justo te escuchó pues Glenn, ¿no? Glenn Ballard escuchó cuando exponías, me imagino que habrá sido súper emotivo, súper, pucha, bacán para ti, pues bonito, ¿no? Estar con Glenn ahí y que él escuchara, bueno, un poco todo esto que también has interiorizado, ¿no? Porque esto lo usas para tus proyectos, de hecho, y creo que el entendimiento de estos nuevos controles, de estos nuevos indicadores, ayudan al final a entender muchas cosas que, como decías al principio, no, digamos que algo faltaba, ¿no? Algo faltaba en la gestión que hacíamos día a día y decíamos, ¿qué pasa, no? Desde lo que has comentado, por ejemplo, de usar el LBMS o las líneas balance, ¿no es cierto? Que es, digamos, cambiar un poquito las coordenadas, ¿no? Pero tienes una ubicación geográfica mucho más visual, entonces eso te hace, no solamente con el simple, no simple, pero igual potente, con el tag time que tenemos de la sectorización o los trenes que se visualiza muy bien en las planner, pero también tener una visualización que le va muy bien a las obras de edificaciones por la ubicación geográfica que podemos tener por los pisos, ¿no es cierto? Que es genial, ¿no? De hecho, había apuntado un par de cositas para platicar contigo y que me llamaban la atención porque, por ejemplo, cuando mencionas este tema de los expertos en reprogramación, de hecho me ha pasado, ¿no es cierto? Donde yo a manera de, bueno, en el momento cuando también un poco dictaba cursos en un seminario o universidades, no, a manera de broma, yo decía que a veces los equipos de obra, pues, se tomaban de las manos, ¿no? Y decían, sí se puede, ¿no? Con cosas que ya no podían, digamos, no sé, pues tenían un cambio de plano que era para el día siguiente y como sabemos, pues, un cambio de plano merita una aprobación digamos, del diseñador, del estructural o del eléctrico. Igual programaban la actividad, ¿no? Sabiendo perfectamente que no se va a poder cumplir, pero llegaban, digamos, de manera graciosa, yo decía, llegan a ese extremo los equipos de obra porque es mejor planificar y después reprogramar, ¿no? O sea, es mejor en el sentido de que como que se sienten mejor, ¿no? A veces, muchas veces en las obras, pero en realidad lo que debería pasar es que esas actividades que tienen una restricción y digamos que no se puede levantar o que tiene una restricción en sí, no se debería programar, pero de hecho prefieren reprogramar porque creo que al final se sienten menos mal, ¿no? Algo así. Entonces, de hecho me dio curiosidad que también usas, y te ha pasado, me imagino, este tema de que muchos se reprograman que al final es como un cáncer para la obra, ¿no? Sí, no, y sabes que se quedan mucho con el sentimiento de me quiero quedar en la línea, ¿no? Y dicen, lo di todo y me quedé en la línea para lograrlo. Y créeme que justamente el día de hoy me tocó un escenario idéntico, ¿no? O sea, tenemos que hacer un colado y el plano de instalaciones enterradas todavía no está aprobado entre el lunes. Y no va a suceder, no va a suceder, pero el equipo quiere quedarse en la línea. Cuando la realidad iban a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que se debería de hacer? Vamos platicando y vamos dando ese ejemplo. Estás haciendo que toda tu mano de obra, la que sí está disponible, esté concentrada en preparar un trabajo que no va a estar el lunes, que realmente no va a estar el lunes, que no lo vamos a poder efectuar el lunes. Entonces, realmente, para empezar, esta mano de obra podría estar mejor empleada en un escenario donde realmente esté dando un avance que se va a producir. Y segundo caso, va a llegar el lunes, no va a pasar y solamente hacer, ay, no va a pasar, ¿qué vamos a hacer? Ya sabíamos, ¿qué tal si mejor no decimos qué va a pasar en un futuro? ¿O cómo vamos a hacer si realmente estos colados se van a mover para la siguiente semana? ¿A dónde tengo realmente que apretar? Porque si no, ahí es donde no sabemos dónde apretar. Y apretamos todo el tiempo y constante. Y reprogramamos y apretar. ¿Por qué no mejor si ya sabemos que aquí vamos a patear 2 meses, vamos a reprogramar, vamos a apretar donde tengamos que apretar para que sean 2 o 3 reprogramaciones por proyecto y que no sea una costumbre cada mes entre el programa y programa de reprogramación, programa y programa de reprogramación. O sea, realmente, pues la realidad es que si estamos reprogramando cada semana, no estamos programando muy bien. Sí, no, de hecho. Es una realidad. Sí, sí. Pero de hecho, como dices, como bien lo has dicho, como que el hecho pues de quedarse inclusive ese día hasta la noche tratando de sacarlo,
como que sí, pues te deja dormir tranquilo, ¿no? Pero al final del día no lograste el objetivo que buscabas, ¿no? Que creo yo que eso es lo importante. El otro punto, y ya de repente para ir terminando, que me quedo con esa idea, era lo que comentaste de los hitos, que yo de hecho en algún momento, en algún video lo he tocado, que si bien es cierto, este MB que comentas, ¿no? Que es chequear los hitos es súper importante. Creo que la potencia que tiene las Planner 2.0 es que ahora lo pone sobre la mesa, y sobre todo lo que has comentado, ¿no? No solo ver el tema del hito contractual, ¿no? Porque eventualmente, y muchas veces acá viene ya otro tema que es muy link, ¿no? Que es el valor, ¿no? Y de cierta manera el compromiso que tiene el constructor o los involucrados de guiar al cliente por el camino del valor, porque muchas veces ponen los hitos pensando que eso es bueno para el proyecto, pero al final es algo que está disparando para otro lado, ¿no? Y lo dice el contrato. Correcto. Entonces, como constructor, tú tienes que cumplirlo, pero no le está generando valor al cliente, y por Correcto. El contrario, te ocupa recursos que podrías estar usándolos para otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante tratar de setear estos hitos, o sea, con una integración con el cliente para que él comprenda, ¿no? Y esto es lo que en realidad importa, como dices, ¿no? Por ejemplo, la llegada del ascensor, ¿no? Si yo no tengo el ducto del ascensor listo, ese ascensor, o sea, no lo puedo trabajar, digamos, tiene un tiempo de trabajo, ¿no? A veces quiero darle 1 mes o 2 meses o 3, no sé, dependiendo los pisos, etcétera, para que un ascensor no se fabrique, pero se instale, mejor dicho, y es imposible, ¿no? Porque es un ducto pequeño, pueden trabajar 2 personas, entonces, eso por ejemplo es un buen hito, ¿no? De cuando entregas la caja del ascensor, ¿no es cierto? Totalmente terminada la obra civil, pero hay cosas que verdaderamente pasan a veces que no coinciden, y te das cuenta cuando ya estás ejecutando el proyecto que sí, pues el hito se puso mal, que es muy contractual porque dice cosas como terminar tal piso, pero de repente por ahí puedes terminar 3 o 4 cositas, si bien es cierto es importante, no es lo que genera valor para terminar el proyecto correctamente, y sabemos pues los que construimos que los recursos son finitos, ¿no? A veces se piensa que los recursos son infinitos, que la mano de obra, o sea, puedo meter 2000 obreros más a la obra y meter muchos materiales, y en realidad no se consigue así la mano de obra especializada y todo eso. Entonces, al final, el entendimiento entre todas las partes, el cliente y constructor, de dónde colocar la mano de obra para que el proyecto salga en plazo y con los objetivos planteados es importante, que como bien has mencionado lo recoge la Planner 2.0, ¿no? Sí, no, o sea, para llegar a eso, la claridad, por eso a mí me encanta mucho la palabra conversaciones, ¿no? Las 5 conversaciones, y en las Planner 2.0 no se pierde ese tema, que son conversaciones. Esta definición de hitos efectivamente es una conversación con el cliente, es una negociación, es un entendimiento. Vamos a ver qué necesitamos, qué es lo que quieres entregar, qué es lo que quieres que te entregue, cuál es el valor, definimos el valor, trabajamos en conjunto para el valor, y no asumo qué es lo que tú quieres, ni tú asumes que lo que estoy haciendo está bien porque lo definimos contractualmente. Entonces, y es el tema de nunca acabar otra vez de por qué hacer un programa maestro internamente y no a veces guiarnos con el contractual. Nos vamos desde el proceso de licitación. O sea, un proceso de licitación a veces sabemos que es un proceso que a veces piden que se haga en 3, 4 días, y nos queremos guiar con un proceso que una persona hizo en 3, 4 días con 24 horas sin dormir. Obviamente desde ahí, y nos queremos casar con eso, y no hacemos el challenge, y no haces el challenge, no sé. Y cuando digo el challenge me refiero no nada más el reto de hacerlo mejor, sino el reto de realmente entenderlo, entender qué es lo que se está haciendo, entender qué es lo que se quiere lograr, definir qué es lo que se quiere lograr para efectivamente generar ese flujo de trabajo. Completamente de acuerdo. Sí, de hecho, una de las cosas que también comentabas, en la parte de, digamos, de este ejemplo que ponías, si no me equivoco, que tiene que ver con encontrar la verdadera causa raíz, ¿no? Este tema que ponías de estas personas que trabajaban muy expuestas caramba, la temperatura, ¿no? A un clima adverso, y darle en el clavo, ¿no? Porque
a veces me pasa a mí, por ejemplo, que los equipos de obra tienden mucho a, cuando hay un problema, le echan la culpa a logística y al proveedor, ¿no? Porque esa es la primera capa y siempre es más fácil disparar Sí, al otro lado, ¿no? Y bueno, darse cuenta de lo que pasa en realidad, el efecto y el que tú comentas es justamente ese, o sea, cuando le das a la causa raíz, digamos, verdaderamente le encuentras el problema a lo que estaba afectando la producción. Porque a veces, si es que, y ahí viene un poquito el comentario, si es que colocas una causa raíz y ves que no tiene mucho efecto, quiere decir que probablemente no le has dado la causa raíz, que has buscado muy por correcto. encima, ¿no? Muy por encima y no te has tomado la molestia de hurgar un poquito, analizar y de repente buscar muy adentro de lo que es el alma del equipo de obra y decir, oye, de repente estamos planificando mal, ¿no? No le estamos dando el tiempo para algo, ¿no? Correcto. Fíjate que aquí te voy a pasar un tip que a lo mejor ya lo has usado, que me ha funcionado mucho. Regularmente dentro de estas categorías de no cumplimiento siempre dicen planeación, ¿no? No planeamos mal. La planeación es el 99.9% de las veces la razón Sí, incorrecta. me parece ¿Por igual. qué planeaste mal? ¿Por qué? O sea, y esta herramienta de los 5 porqués es la más sencilla y la más útil. ¿Por qué planeaste mal? No, pues porque no estaba el suministro. ¿Y por qué no estaba el suministro? No, porque no sabíamos que íbamos a hacer trabajo. ¿Por qué no estaba? Porque no me había liberado el plano. Entonces no planeaste mal. Simplemente era un plano que no estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor nuestro problema es el diseño, ¿no? Entonces, Claro. rara vez es planeación, es rarísimo realmente que por alguna razón estemos planeando mal. Hay una razón de trasfondo por qué planeamos efectivamente incorrecto. Entonces, el llegar a eso es el punto, como bien dices. Sí, perfecto. Oye, nada, Melissa, gracias. De hecho, no te quiero quitar más tiempo, ya es un poquito tarde. Te agradezco de nuevo porque desde que te escuché en el Congreso explicar digamos, toda esta teoría nueva, porque es súper nueva, de hecho, que salió hace poquito, que digamos, estás a la vanguardia tú aplicándola, era lo importante para poderlo pasar acá en el canal y que, bueno, todo el mundo la pueda entender y que la pueda buscar, que pueda averiguar y que salgan preguntas y de repente fastidiarte de nuevo para interiorizar un poquito más Claro, lo que nos puedas enseñar, pero nada, muchas gracias, y espero pues que podamos conversar de nuevo en una próxima oportunidad. claro que sí, yo encantadísima. Muchísimas gracias por el espacio. Cualquier duda, aquí estoy a sus órdenes. El tema de la aplicación ahí va lo otro. La aplicación de esto va de la mano siempre, así como les dije, una correcta identificación de hitos, una correcta planeación horizonte. De ahí partimos. Si eso todavía no lo podemos dominar bien, va a ser difícil que estas métricas nos den una razón real de lo que está sucediendo en un proyecto. Entonces, partamos de enfocarnos no en las herramientas, sino en las personas. Partamos de realmente tener una planeación horizonte efectiva, una definición de hitos efectiva, una coordinación del equipo. Y luego ya le metemos los números para que nos digan qué es lo que está pasando. Si metemos números sin realmente poder consagrar esto o consolidar esto, vamos a ver que los números no van a hacer sentido. Entonces, mi recomendación es siempre, si hacen una planeación semanal excelente, abóquense en hacer una planeación horizonte excelente. Y si ya hacen una planeación horizonte excelente, abóquense en tener hitos correctos y ya de ahí le metemos los números. Ese es mi consejo. Sí, no, genial. Yo justo siempre comento que digamos, las implementaciones que yo he visto exitosas se deben a las personas y las que fracasan se deben a las personas también, curiosamente. Sí. Correcto. Así que creo que eso es Correcto. básico y sí, hacer las cosas bien, los resultados vienen solos y con estas herramientas al final son herramientas, ¿no? Que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo, pero definitivamente tiene que haber todo un paraguas atrás de cultura, de la empresa, de personas que quieren hacer las cosas bien, quieren hacer las cosas de manera integrada, de manera colaborativa y que busquen sobre todo este concepto tan efímero, a veces tan cliché que es de buscar el valor en el proyecto, que Sí. cuando se entiende se ve todo más claro, ¿no? Se ve todo más fácil. Sí. Sí, una vez que piensas en el valor ya no te lo puedes quitar de la mano, ¿no? Ya en todo lo quieres encontrar. Sí, Sí, estoy de acuerdo, me pasa igual. sí. Pues muchísimas No, a gracias, ti. César. A través te agradezco y pues encantada de volver a participar contigo. Genial. Listo, Melissa. Muchas gracias. ¿Ah?
Que estés bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao.